Y arranca el programa donde se habla de lucha libre y de todo un poco, con su anfitrión Tommy. Bienvenidos al Tommy Wrestling Show. Buenas noches a todos. Estamos aquí en medio de lo que es una noche remando NFL, remando fantasy en el Monday Night, cosas de nosotros aquí. Yo esperando que a Mari Cooper no haga más puntos, pero ya me dijeron que tiene las costillas jodidas, así que yo creo que gané. Vamos, hemos comenzado bien. Bueno, a lo que vinimos, estamos aquí reunidos nuevamente para conversar sobre los dos primeros episodios de esta segunda parte de la tercera temporada de Dark Side of the Ring. Vamos a estar hablando de lo que es el famoso avión ese donde se formó una super ponchera y una ultra cancelación, y el episodio de la doble vida de Chris Canyon. Estamos aquí el día de hoy primero con el señor JC, que está remando de que Filadelfia no haga más puntos. Bienvenido, JC. Gracias, Tommy, por la invitación. Contento de estar aquí de nuevo. Ya es el remar porque ya perdí por 4 puntos en el Fantasy. Gracias, Dallas. Gracias, Jalen Hurts. Empezamos de esta manera. También nos acompaña aquí el otro caballero que yo no sé qué tanto estaba remando, pero es el que carga la responsabilidad de hacer los recaps del Fantasy, una bella tradición que tenemos cuando jugamos Fantasy, que es una especie de resumen de lo sucedido, de manera jocosa e insultando a nuestros amigos. Un saludo a Yash, que es el que siempre paga los platos rotos. Bienvenido, Aldo, ¿cómo estás? Buenas, JC. Bueno, sí estábamos también remando fantasy, ahí los contrincantes tenían a Jalen Hurts, a Dak Prescott, así que salimos en victoria esta semana. Gracias también a Trifulca Wrestling Media por la oportunidad y a Tommy Wrestling Show para hablar de digamos, interesante, donde se cuenta una de las historias. Creo que por muchos años se ha hablado de este tema y pues finalmente llega en el capítulo de Darkseid. Que el título del episodio es The Plane Ride from Hell. Creo que antes de este programa no habíamos sabido nada concreto. Habían rumores de que hubo una pelea de Mr. Perfect con Brock Lesnar, que a este señor Hayes le habían hecho unas maldades, que Scott Hall estaba desconectado, que X-Pac estaba impertinente, pero no había como nada concreto. No se habían reunido los personajes a hablar qué era lo que estaba pasando, y pues gracias a este programa nos dieron la oportunidad de saberlo, para remontarnos un poco y darle un poco de contexto a esta historia. Pues ya en el año 2001, en aquel tiempo WWF compró a su competencia, la ECW y la WCW, lo cual hizo que la empresa tuviera un roster gigantesco, inmenso, lleno de gente. Y en ese tiempo, pues si mal no recuerdo, estaba Raw, SmackDown, Velocity y un montón de programas donde tenía que estar todo el mundo lloviando porque había demasiada gente bajo contrato. Esta, este lamentable incidente ocurrió cuando venían de regreso de un tour europeo que había culminado con un pay-per-view que en su momento fue llamado WWF Insurrection. El pay-per-view fue el 4 de mayo del 2002. Y pues el vuelo de regreso no fue, hasta donde tengo entendido, no fue un vuelo comercial, sino lo que llaman un vuelo charter, digamos un vuelo privado, donde las superestrellas
en teoría en un par de horas deberían estar en casa. Aldo, comencemos a hablar de la parte fea de este cuento. Bueno, hablar un poco sobre este tema luego de este preámbulo. Todo, digamos que inicia pues en un tour europeo. Creo que era la cartelera de Pay-Per-View Insurrection. Y creo que si tú analizas, por lo que se vio en el documental, ahí creo que había muchas personalidades que si tú juntas sus temas que ellos estaban manejando cada uno, con todo el tema del alcohol que estaba en el avión, una buena combinación, por decirlo de una forma, hablando de Bradshaw, hablando un poco de Scott Hall y entre muchos otros que estaban por ahí. Digamos que esto era una mala combinación. Este tema, todo inicia con de Heidi Doyle, que en este caso era la asistente de vuelo. En cierta medida explica de que como ellos se manejaban con los carritos de lo que era el tema, los carritos estos de que te produccionan bebidas y comida en los aviones, pues había tanta demanda de alcohol en ese avión que gastaron casi 3 carritos para poder suplir la demanda, por decirlo de una forma, en los pasajeros en ese momento. Que ella incluso en su, digamos, carrera laboral nunca vio un viaje, por ejemplo. Y dentro de esto también se habla un poco de ya empezar como los primeros eventos o los primeros eventos no tan buenos de este tema. Hola, ¿Aló? ¿Sí? ¿Escucha? ¿me escucharon? ¿Me Sí, escucharon? sí, 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 sí. Está un poco el internet fallando aquí en Panamá el día de hoy, así que no es algo de que nos tengo que preocupar, no te preocupes. Te escuchamos claramente. Iba a agregar de que aquí hubo una mala combinación de cosas. Hubo demasiado alcohol. Este, las personas que iban en ese vuelo, pues algunos tenían fama de, como decimos acá en Panamá, de meterle mucho al vidrio. Y creo que eso poco a poco fue armando el rompecabezas de este desastre, JC. No sé si quieres ampliarnos más del tema. Sí, básicamente lo que llevaba WWE en ese vuelo charter era una bomba de tiempo. Y prácticamente lo que desató que explotara esa bomba con varios sucesos que ocurrieron durante el vuelo fue esa espera de 7 largas horas que tuvieron que hacer por delay por delay por el clima, pues. Entonces yo creo que como ustedes dicen, las personas que iban ahí prácticamente cada uno estaba lidiando con sus problemas y creo que no supieron manejar bien esta larga espera. Correcto. Una de las primeras personas que mencionaron o que se quejaron de los problemas que tenían fue el señor Michael Hayes, bueno, no casi siempre, siempre ha tenido, digamos, lo que es una posición de mando dentro de la WWF, en aquel momento WWE. Este, fue una de las, digamos, de las víctimas de lo que pasó aquí. Bradshaw también se encontraba en ese vuelo y pues sabemos de que este señor tiene su fama de ser bullying y también de meterle bastante a lo que es el alcohol. Eh, Comentan también de que Bradshaw había tenido una herida en el pay-per-view y mientras él se encontraba descansando en el vuelo vino Michael Hayes y le pegó y se le abrió la herida nuevamente. Bradshaw le metió su garnatón a Michael Hayes. O sea, esto fue
sea, ahí comenzamos mal de salida. O sea, tenías a alguien, digamos, del mando enojado, el otro borracho y le pegaste. O sea, no, hombre, de verdad que eso no, nada que ver. También estaba el señor Mr. Perfect por Henning, que paralelo a su gran carrera como luchador, pues lamentablemente era víctima de estos vicios, del alcohol, de las drogas. También se menciona que le puso como una especie de crema de afeitar a Brock Lesnar y pues Brock Lesnar se paró y no se dejó y lo levantó, se agarraron a golpes, hubieron cosas que se rompieron en el avión, dice que hasta un asiento del mismo avión fue despegado de su base y digo, esos asientos la verdad son bastante fuertes, así que ya se imaginan el nivel de fuerza que habrán tenido que utilizar para esto. Incluso también hablan de que los pilotos, o sea, tuvieron que salir de su cabina y ver cómo calmaban los asuntos, que incluso Jim Ross, que estaba sentado en otra parte del avión, tuvo que venir a ver como que, hey, ¿qué es lo que está pasando aquí? También menciona que Lesnar tacleó a Corhenin contra la puerta de emergencia y a pesar de que se menciona de que no era muy probable de que esa puerta se abriera, pero en caso de que se lograra hacer, digo, ya hubiera sido, creo que más allá de cualquier desastre, ya estuviéramos hablando hasta pérdida de vida y hasta un aterrizaje forzoso en medio del océano. Aldo, ¿nos puedes continuar con el tema? Ok, luego de esa, me da risa porque imagínate una pelea de Henning con Lesnar, con un puerta de emergencia y una de las cosas que mencionaba la personal del avión es que si esa puerta se hubiera abierto, prácticamente hubiera ocurrido aterrizaje forzoso en el medio del mar, en el viaje sobre el agua. Increíble. Luego de esto, pues, escrupulosos de este viaje, por decirlo, y entramos en la parte donde Runnels pues estaba haciendo lo que era la parte de entrevistas durante el pay-per-view y en ese momento pues Runnels es llamada por Brock Lesnar, que era en ese momento la esposa de Dustin Rhodes, el personaje de Goldust, y prácticamente Lesnar se presenta, por decirlo de una forma, desnudo ante ella y simplemente que estaba presente dentro de ese momento le dice la famosa palabra no sell it, que no sell it viene siendo como que, no sé si por poner en palabras muy simples, como que no le hagas caso o no le sigas la corriente, porque esto, la verdad que para que no, el tema no subiera a mayores. Entonces, Dustin Rhodes estaba, digamos, con ideales, porque en eso se incluía lo que era la parte teniendo con Terry Runnels y simplemente fue algo muy, digamos, esa situación. Sí, lo que muestra en el programa es que estaba impertinente y estaba con el corazón roto, el pelado Goldos, hombre, estaba triste por todo lo que le había pasado. Recuerda que él, junto con su ex esposa, pasaron de tener, digamos, unos personajes en la televisión a una ya relación personal. Luego de esto se dejaron y les tocó seguir viéndose, porque esa era parte del trabajo de ambos. JC, continúa con el tema, por favor. Sí, bueno, luego de lo que comenta Aldo, lo que viene siendo como lo más polémico que se ha visto dentro del episodio, que fue el tema de Ric Flair, donde
básicamente se le acusa a Ric Flair de arrinconar a la aeromoza mientras llevaba su clásica, eh, su clásico, ¿cómo que se dice? La Su bata. clásico, ajá, su clásica bata, pero totalmente desnudo y se abalanza contra ella, así como haciendo el helicóptero con el Big Johnson. Así que, bueno, también supuestamente la hermosa dice que le tomó la mano y que trató de hacerla que tocara sus genitales. Y bueno, básicamente esto ha generado una controversia muy grande dentro del mundo de la lucha libre y también fuera de la lucha libre, porque Ric Flair, estamos claros que es uno de los personajes que va más allá de la lucha libre. Y al final creo que vamos a comentar un poco de lo que ha sido como el fall down de todo esto. Pero aquí básicamente lo que se dice es que, bueno, simplemente lo que se dice es que la frase que más se dice es Ric Flair es así. O sea, no creo que justifique lo que hizo, pero básicamente es eso. Ric Flair, todo el mundo sabía cómo era y que era así y bueno, lastimosamente en ese tiempo se aceptaba un poco más todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, también Ric Flair claramente estaba como un poco pasado de copas, así que eso también influyó en este suceso. Es como cuando dicen que si sabes cómo es, ¿para qué lo invitan? Exactamente. Yo diría que es así. Sí, también se menciona que Scott Hall, bastante conocido lamentablemente por su abuso de sustancias, estaba totalmente desconectado del asunto. Se le acercó la aeromoza, que yo creo que fue como un vuelo bastante traumante la señorita Doyle, a ofrecerle desayuno y digamos que Escojole en un movimiento, quiero pensar yo que involuntario, de borrachera, literal, casi le quita la ropa y dijo que lo quería hacer con ella y ¡pum! Quedó borracho de nuevo. Y él alega de que algo le echaron a él en el trago, pero hey, lastimosamente Scott Hall es otro de esos de que si sabes cómo es, ¿para qué lo invitan? Y la hermosa comenta de que en aquel momento dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a salir más de la parte de atrás donde ellos están organizados, porque qué va, mira todas las cosas que les pasó súmale las 7 horas que estuvieron de retraso, más el tiempo que duró el vuelo. Aldo, si puedes Sí, y continuar. disculpa, Tommy, y No, sigue, di. básicamente lo que se habla ahí es que varios de los luchadores que iban en ese vuelo, quizás no sepamos de otros que simplemente no hicieron nada, o sea, tomaban esto como que se dice, como que tomaban alcohol con pastillas que era como para dormirse, pues, o sea, como para tranquilizarse y para dormirse y quedaban dormidos todo el vuelo. Y este vendría siendo el caso de Michael Hayes y de Scott Hall, que por ejemplo, Michael Hayes, cuando el señor X-Pac le corta la cola, él se viene a dar cuenta ya cuando aterrizan porque estaba noqueado de lo que se había tomado, igual que Scott Hall, que lo que se dice también es que prácticamente durante todo el vuelo el señor Hall estaba tirado y solo se despertó cuando la hermosa lo despertó y ocurrió este episodio, ¿no? Lamentablemente, como ya hemos dicho varias veces, fue una mala combinación de personas, de licores, de situaciones personales, estrés laboral, venían de una gira y me imagino que ese fue el momento como de soltarlo. Pero lamentablemente, como fue un espacio muy pequeño, el boom que causó fue bastante malo. Que continúa Aldo, por favor. Sí, correcto. Bueno, después de que se relata lo que sucede con Scott Hall, Justin Credible, que estaba también en ese vuelo, lo agarra, lo sienta en una silla de rueda
y bueno, simplemente trata de excusar a Scott Hall diciéndole que él tenía como una condición. Y Jim Ross, que estaba viendo toda esta situación, lo miraba desde la distancia con mucho disgusto. Cuando, como mencionó JC hace poco, cuando Michael Hayes se levanta, pues él viene a darse cuenta de que le cortaron su colita y estaba demasiado furioso y tratando de determinar quién había sido la persona que lo había hecho. Luego de esto, que ya desembarcan del avión, pues básicamente Doyle, la señorita Doyle de la atención del avión junto con su crew, empiezan a hacer lo que es la limpieza del avión, donde encuentran latas de cerveza vacía, muchas, lo que eran las jeringuillas, lo cual te dice que ahí había muchos temas corriendo. Doyle al principio pues se retira del avión y no hace las labores de limpieza al encontrarse con tanta cochinada, por decirlo de una forma. Ella pensó que, bueno, por esa acción que iba a haber repercusiones y bueno, simplemente Jim Ross también dentro de todo de este documental, pues es por ciertas partes siento que él dice que es el responsable, pero a la vez dice que él tampoco podía estar detrás de todo el mundo para que se comportara como un adulto. O sea, creo que él adoptó una posición bien salomónica, por decirlo de una forma. La verdad sí, porque estar detrás de todos esos tipos que son mucho más grandes y mucho más pesados que él, quizás no te extrañe que se hubiera ganado un puñete, una patada para atrás y hubieran jodido al pobre. Luego, ya cuando ya todos aterrizaron, llegamos a tierra, todo el mundo regresó a trabajar, pues las decisiones y los castigos fueron tomados por el señor McMahon, pero el ejecutor era Jim Ross. Y ahí lo que pasó inmediatamente fue que le dieron release a Kurt Hennig, luego a Scott Hall también le dieron su release. Lamentablemente Hennig fallece por situaciones relacionadas a la sobredosis en febrero 10 del 2003. Eh, Dusty Rose, digamos, se le puso lo que fue una multa y Ric Flair pasó la del político panameño. Aquí no ha pasado nada porque aparentemente es un tipo de alto nivel y de alta jerarquía. La verdad es muy lamentable, creo que ninguno aquí eh, le da la razón a lo que sucedió a este tipo de actuaciones, pero vamos, es completamente claro de que unos fueron castigados siendo despedidos, a otros le pusieron una multa y con Ric Flair simplemente no pasó nada y él para esa época pues era parte activa de la historia que estaba corriendo en WWF. Así que definitivamente que a él no le pasó nada. Luego comentan que la hermosa, la señorita Doyle, pues ella llegó al hotel súper traumatizada, se puso a llorar, pero que ellos tenían una especie de documento donde tenían que preservar lo que era la privacidad de sus clientes, en este caso la WWF, pero una compañera sí decidió proceder con una demanda. Ella se unió a la demanda, ambas procedieron y por lo que se entiende que se dice allí, ellas llegaron a un tipo de acuerdo que estoy casi completamente seguro es algo económico Sí, con lo que totalmente. fue la WWF. A ver, JC, si nos continúas ampliando el tema. Sí, sí, se llega a un acuerdo económico, incluso ella dice que, bueno, que lastimosamente en este tipo de sucesos es lo normal que pase o que pasara en ese tiempo, que era que todo se resolvía con dinero, con darle dinero a la persona afectada y que ya está, que firmaba que no molestabas más ni hablabas mal del tema y caso cerrado, ¿no? Eh, bueno, acá también parte de la historia dice que casualmente, después del tour, eh, se hace, se hace efectiva esto que le cayó a WWF de que solo esas siglas las podía tener
la federación esta ambiental. Y bueno, se sacó la F y por ahí como quien dice, se hace borrón y cuenta nueva, así que prácticamente todo lo que pasó en ese avión fue olvidado hasta que prácticamente sale este episodio de este documental, ¿no? Sí, y como se maneja la cultura en este momento, pues a las horas de que esto salió a la luz pública, comenzó la tanda de la cancelación. Cancelaron a Ric Flair, cancelaron a Tommy Dreamer. Tommy Dreamer fue suspendido indefinidamente de Impact. Un comercial algo gracioso de seguros de carro que, bueno, lo he visto cuando estoy viendo All Elite casualmente. Qué irónico que lo pasen cuando están dando All Elite. Y en ese comercial sale Ric Flair promocionando una empresa de seguros de carro y pusieron un tweet hace poco de que ese comercial iba a estar suspendido por tiempo indeterminado. No sé, comenzando aquí con Aldo, ¿qué opinas tú como del backlash que ha tenido todo esto que ya se sabía, pero quizás la mentalidad de las personas que lo supieron en su momento no era como la de ahora, que es la denominada generación de cristal? ¿Qué nos puedes opinar de esto, Aldo? Bueno, yo quisiera opinarte dos cosas para la finalización de este tema. Y realmente, pues, yo creo que la gente de Darkseid, dentro de todo, también, digamos que, si te das cuenta, para las finales del documental, ellos pues narran todo este tipo de situaciones que sucedieron, pero al final ellos tratan de darle un matiz positivo al asunto. Y simplemente lo que sucede es que Jim Ross empieza a manifestar que, bueno, luego de todos estos cambios, luego de que pasó este suceso, cambió el logo, vino el tema del 2001, la compra a la WCW, vino una generación en la cual supieron estas historias, pues, pero no siguieron ese ejemplo. Ahí enfocan mucho a John Cena, entre otros luchadores que sabemos de la época, que también venían subiendo. Entonces ellos tratan como que de cierta manera darte un mensaje que, ok, se ocurrieron muchas cosas malas, pero esto es lo positivo. Entonces, no sé con qué fin lo hicieron, porque creo que lo hecho está. Y la otra parte que menciona Tommy, yo diría que, o sea, ahora mismo esos eventos ocurrieron y ahora mismo estamos en un mundo muy diferente en el cual salen todo este tipo de temas, de molestias, de las famosas cancelaciones y demás. Pero en cierta medida, Tommy, si te pones a analizar hacia atrás en el tiempo, o sea, el Plane Ride 2L es simplemente como la punta del iceberg, porque ocurrieron quizás muchos otros eventos que quizás pues también serían merecedores de un trato de esta forma. Creo que en su momento quizás no se actuó, en mi opinión personal, quizás por muchas veces la misma federación ser tapadera de estas cosas. Por ejemplo, te pudiera mencionar el ejemplo de lo de Jimmy Snuka, por decirte algo que se tapó como por muchos años. Y bueno, al final se reabre el caso y ocurre todo lo que ocurre. Pero creo que así, si vamos a jugar este evento, creo que hay muchas cosas atrás también que no debieron ser. Ligado a eso que dices, Aldo, a María Canelis, viendo el episodio, también habló prácticamente de lo que estás comentando, en el que decía y escribió en Twitter como que lo que vio en ese episodio de Dark Side of the Ring básicamente era como la cultura de WWF en ese momento, o sea, era lo que había en ese periodo y básicamente, o sea, lo que da a entender es que, bueno, si trabajas aquí, te tienes que tragar esto que pase y como dijo varias veces en el documental Terry Ronalds, not sell it. Entonces, creo que sí, va un poco ligado a lo que pasó en esos momentos o sea, de la época, que se pasaban muchas más cosas de lo que hay ahora.
Y también María Canelli siguió diciendo como que hacerse la tonta durante ese periodo la mantuvo a salvo, porque todos estaban con miedo en WWE como de hablar o de quejarse, pues. Entonces, básicamente te explico un poco cómo estaban las cosas en ese momento, reitero. Sí, me imagino también que ella lo dice porque, digo, están claros de que todos ellos, o sea, cuando me refiero a todos ellos, a María y quizás a todos los que están allí trabajando, pues no tenían ese estatus de superestrella de alto calibre como Ric Flair, que fue, digamos, lo que lo pudo salvar de cualquier tipo de castigo en este tema. Pues la verdad es injusto de que todos hayan recibido su garnatada. Quizás algunos que nosotros no sepamos, pues hayan recibido algún tipo, digamos, de castigo por parte del booking, porque si nos ponemos a hacer algo de mente, o sea, X-Pac creo que duró un tiempo más, pero fue full Jover. Bradshaw estuvo con su personaje así de como de APA, medio APA separado por un tiempo sin nada relevante, como hasta el 2004, que entonces vino con su personaje del vaquero, que tuvo entonces algo más de prominencia. O sea que quiero pensar que tras bastidores hubo su castigo, pero totalmente injusto que haya pasado con todos menos con Ric Flair. Y digo, Ric Flair fue el que menos le pasó después del vuelo, pero fue el que más hizo cagadas, pues, porque digo, no es que esté bien, pero los demás estaban borrachos, o estaban drogados, estaban en su esquina, estaban teletransportados, pero Ric Flair hizo algo que si hubiese sucedido en este momento fácilmente era una demanda millonaria y créeme que no hubieran demandado a Ric Flair sino a la WWE completa. Sí, Pero bueno, y también hay que tomar en cuenta que Ric Flair era uno de los top de la compañía y que básicamente se le dio base por bola por eso. Y la verdad que es preocupante porque incluso WWE tenía un episodio de la comiquita esta que hicieron como Story Time, creo que se ajá. llamaba así y todo, sobre esto. Y tomaban el tema como a joda, pues así como si fuera algo, o sea, voy a repetirlo porque de verdad que creo que es así, o sea, como si es algo de lo que hace Ric Flair, ¿entiendes? Ujú. Entonces, yo creo que WWE demoró en reaccionar. O sea, yo no sé cómo ha pasado tanto tiempo y que nadie le dijo a WWE que quizás hacer como un chiste o como una mofita de este tema en algún momento le podía pasar factura. Le pasa factura ahora que sale este episodio de Darkseid porque han eliminado el episodio de sus plataformas, eliminaron a Ric Flair de la presentación que saca WWE antes de sus eventos. Así que, digo, si se puede decir que a Ric Flair le llegó como la factura, creo que de verdad que ha sido como, ¿qué? 25 años tarde, cuidado y más. Bueno, es eso de que esta famosa cultura de la cancelación a veces eh, la ves como muy activa, muy desafiante a la hora de castigar a la gente, pero a veces, no sé, hay excepciones y no sé por qué. Pero bueno, eso sería otro tema que nos quedaríamos aquí hablando por miles de años. Y este tema de la cultura de cancelación creo que también a veces se excede en cómo cancelan a las personas, porque básicamente Tommy Dreamer dice en el episodio y que hey, esto está mal ahora, pero en ese tiempo era normal y vuelvo y repito, era lo que hacía Ric Flair y bueno, se veía, era algo normal. Y ahora tú haces eso, claro, alguien se va a ofender y alguien se va a atrever a hablar porque son tiempos muy diferentes y creo que en lo que vamos a tocar próximamente vamos a hablar prácticamente de cómo han cambiado tanto los tiempos
Y creo que de verdad que a veces la cultura de cancelación se excede bastante porque Tommy Dreamer lo que hizo fue dar una opinión que para mí está totalmente en lo cierto. Y nada, Tommy Dreamer queda cancelado por dar su opinión, básicamente. Y la verdad, poniendo un ejemplo bien específico, pues por lo menos eso de la cancelación a veces, por lo menos lo vemos en el Twitter de Panamá, que alguien comente una torrancia, puede ser algo muy feo o de repente es algo hasta sin importancia y aparecen estos soldados, que, ay, mira, llegó fulanito buscando cancelación, pero ¿qué es la cancelación? O sea, yo me acuerdo que hace como 2 años, una vez yo tuiteé de que me daba risa, de que había gente quejándose de que les hacían bullying en la secundaria y yo dije que pues quiere decir que de repente no tenían a las amistades correctas, porque por lo menos cuando yo estaba en la secundaria habían maldades, había vacilón, había todo, pero no llegaban a ese nivel que hay como con los pelados de ahora, que es de que, te hago bullying hasta que te mates o te hago bullying y te agarramos a golpes entre cinco. O sea, todo era como un vacilón y una joda, pero como hasta cierto nivel, pues. Y entonces yo tuiteé eso y apareció una chiquilla de estas locas y me dijo de que te voy a cancelar. Y yo hasta el día de hoy no sé qué significa que ella me haya cancelado. Yo sigo teniendo mi cuenta de Twitter, yo sigo dedicándome a mis cosas, yo sigo teniendo trabajo. Y así que a veces no entiendo o la gente se toma ese poder de te voy a cancelar, pero no sabes qué. No sé si me estoy explicando. Es como que, o sea, digo, a Como Tommy montarse en Dreamer, el carrito de lo que está puesto ahorita, dice. exacto, porque digo, a Tommy Dreamer lo cancelaron y pues, entre comillas, siempre, y digo, le costó un contrato de trabajo. Correcto. Pero acá, por lo menos acá localmente pasa eso, de que un lugar de hamburguesas, que no voy a decir su nombre, que lo vamos a cancelar porque sus anuncios son muy morbosos y adivina, esos anuncios morbosos hace que ese lugar nunca quepa nadie de lo lleno que está. Sí. Así que definitivamente esta cultura de la cancelación cuando es mal aplicada, pues es una cosa sin sentido y que no sirve para nada. No, y otra cosita ahí para agregando es que este temita de Ric Flair, que bueno, y toda esta cultura de la cancelación y estas cosas de las redes sociales, esto también ya empezó como en cierta manera a destapar otros escándalos de otras estrellas que nada más lo han dejado ahí como por encima, pero han dejado como la pelotita ahí picando, como se dice. Así mismo, vamos a ver qué tan fuerte o si llega a suceder algo. Bueno, la segunda parte del programa, vamos a hablar del segundo episodio de esta, digamos, semi-temporada de Dark Side of the Ring, el episodio llamado Double Life of Chris Canyon, donde se menciona parte de la historia de este caballero, que digamos que lo principal es que pues era un luchador que era homosexual, pero por la cultura que se vivía en aquellos tiempos, pues lo tuvo que llevar oculto y este tipo de cosas desencadenaron en las cosas no tan buenas. Para darle un poco de background, Chris Caño nació Christopher Morgan Klugstadis el 4 de enero de 1970 en Queens, Nueva York. Él trabajó en la WCW, luego en la WWF, WWE. Digamos que sus mejores highlights fueron capturar el campeonato de la WCW, el United States Championship, y que fue campeón en parejas, el stable llamado La Triada, junto a DDP y Bam Bam Bigelow, que utilizaban el denominado Freebird Rule y las combinaciones que defendían el título variaban. Este, como les estuve mencionando, pues el main de este programa es que el señor Caño, pues, era gay, que hasta el momento cuando esto se supo, mucha gente quedó consternada, mucha gente no lo sabía o lo sabían por bochinches, incluso DDP, él comenta que él lo confirmó al escuchar ese programa, o sea, que era algo como que él
nunca le había metido mente ni estaba interesado en averiguar. Aparentemente, con la buena relación que tenía a nivel luchístico, para el señor DDP era suficiente. Este tipo de traumas a Canyon de estar escondiendo su verdadero yo le causó lo que era síndrome de bipolar, lo cual nunca se trató, o sea, digamos, le pegó en la parte más fuerte en su vida adulta. eh, digamos que tenía conflictos internos en base a lo que es su sexualidad. Lamentablemente, el señor Canyon fue encontrado muerto el 2 de abril del 2010. Estaba con una botella de sustancias, dejó una nota escrita a su familia donde básicamente les dejó saber el mucho amor que les tenía tanto a ellos como a su familia. No sé, Aldo, si quiere continuar con aquí el tema de Chris Canyon. Sí, correcto. Bueno, hablar de Chris Canyon, y te lo digo a título personal, pues yo vine a ver a Chris Canyon un poquito avanzado en su carrera. Y una de las cosas que más me llama la atención cuando empieza este episodio de Darkseid es que él se muestra, o sea, quizás yo no te pudiera decir que Canyon era tan técnico como lo vi en el documental. O sea, quizás ese talento que él tenía, que era un talento muy bueno, siempre, por alguna razón, las federaciones donde tuvo nunca como que lo sacaban a relucir. O si tú te pones a ver las llaves que estaba realizando, eran una persona bastante técnica. Inicia, pues, el documental con DDP, que fue uno de sus mejores amigos. Siempre describe que luchar con Caño fue divertido, que se hizo una amistad muy, muy strong, voy a decirlo así, bastante fuerte, que a su vez, como mencionó Tommy, pues fueron 2 veces campeones en parejas, en la WWE y en la WWF, o WWE más bien. Y él declara también que o sea, tener luchas con Canyon para él ha sido como talento top al que él se ha enfrentado. Por ahí también salen los John Box, Matt y Nick Jackson, que fueron también muy conocidos en el mundo independiente y que fueron también de la mano con Canyon. O sea, ellos incluso adoptaron muchas de las llaves que hacen hoy en día del repertorio de Canyon. Y ellos representan pues como esa nueva generación adoptando pues estas llaves. Fueron muy buenos amigos de Canyon, lucharon mucho en el circuito independiente, y que uno de los, digamos, fuertes que tenía Canyon no era solamente ejecutar llaves, sino también cómo las vendía. Y creo que eso es muy importante para un luchador, pues, tener esa habilidad. Eso es completamente cierto, ya que como todos sabemos o nos ha tocado ver en algún momento viendo wrestling, resulta que hay luchadores que son excelentes dando una promo, pero técnicamente no te dicen nada, no se ven bien haciendo las llaves, no se ven bien recibiéndolas. Y pues en ese aspecto sí, Cañón estaba bastante adelantado a su época. JC, continúa con el tema, por favor. Bueno, ahí donde lo dejó Aldo, siguen como presentando el episodio con entrevistas. Habla Rafael Murphy, que es uno de los ejecutivos de AEW y es uno de los que estuvo en WWE con Canyon cuando estuvo en su momento en la compañía de Vince. Y también es uno como él creció con Canyon, o sea, es la vida los lleva a conocerse temprano e incluso después terminan trabajando juntos. Y bueno, él ahí lo que habla es que más o menos Cam Jones era un tipo que venía de una familia muy cristiana, y que quizás esto hizo que guardara tanto ese secreto sobre su sexualidad. Por ahí incluso Murphy habla de que Cam Jones quizás, o sea, sabía su sexualidad mucho antes del incidente de cuando ya entra en la lucha libre, ¿no?
También habla James Mitchell, conocido como el Sinister Minister, que conoce a Canyon, y cuando conoce a Canyon, el tipo se vende como un tipo así rudo de Nueva York, y que el más malo y todo esto, y al final él termina convirtiéndose en uno de los mejores amigos de Chris Canyon. Y bueno, él casualmente lo lleva al gimnasio de Paulus Moon, donde ella entrenaba básicamente solamente mujeres. Y ahí él le dice a Canyon como, mira, te voy a presentar a esta señora que, como ya sabes, porque Canyon conocía a Fabulous Moolah, e incluso se puede decir que la idolatraba. Así que básicamente fue un sueño para él poder entrenar con ella. Sinister Minister le dice que él va a hablar con Fabulous Moolah y que va a ver cómo lo mete en ese gimnasio para que pueda incursionar dentro de la lucha libre. Y bueno, al final termina siendo buqueado en los eventos que hacía Fabulous Moolah en su gimnasio. Y Fabulous Moolah, todos sabemos cómo era ella, se metía en las luchas prácticamente como a joder a Canyon y a pegarle, e incluso Canyon quedaba como diciendo, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Así que fue algo gracioso de recordar también. También ahí mencionan que hubo un momento, como una tensión entre el Sinister Minister y Canyon cuando hubieron algo ahí con unas cintas de porno gay que tenía en VHS, y como que Canyon, me imagino que se sintió como acorralado de que "Ey, me van a descubrir", y le contestó violentamente. Eso es parte de lo que mencionamos antes de la bipolaridad, pues, Sí, que había desarrollado. y también, o sea, lo que cuenta Sinister Minister es que Canyon, no sé si estaba ayudando al primo a mudarse o se estaba mudando. No, creo que se estaba mudando Canyon. Y ahí, dentro de la mudanza, él lleva sus cajas con sus cintas de videos pornográficos gay. Y lamentablemente a Canyon se le caen las cintas frente al primo, y el primo empieza como a reventarlo, dice que esto qué es, no sé qué. Y ahí Canyon reacciona rápidamente y llama a Sinister Minister para decirle, dice, mira, me llamas, montamos una película aquí, o sea, prácticamente le armó un guión rapidito para que Sinister Minister llamara al primo y le dijera como que esas cosas eran de él, pues, para él ahí seguir con su secreto frente a su familia, pero ya prácticamente Sinister Minister, ahí es donde él se da cuenta que Canyon es homosexual. De verdad que sí, tuvo que pasarla bastante mal para poder tratar de, aunque sea las personas más cercanas, que en este caso era Sinister Minister, eh, de hacerle saber lo que es la verdad. Luego hay una parte que a mí me sorprende mucho, de que digo, de que Chris Jericho lo admirara, pues sí, porque Chris Jericho en ese momento, en los 90, todavía estaba como en ese proceso de aprendizaje, había ido a Japón, había ido a Europa, había a México. Luego, cuando escucho a los John Box decir que son admiradores del trabajo de Chris Canyon, pues eran unos bastante jóvenes John Box, eh, quizás casi adolescentes me parece que eran, y me sorprende mucho más haber escuchado que Brian Cage, súper admirador de él, y muestran en el documental que varias movidas de Brian Cage efectivamente son movidas que utilizaba Chris Canyon. También veo que bueno, este, iniciaron lo de estos personajes de Mortal Kombat, que no sé si se recuerdan que en ese tiempo en TNT daban una serie de Mortal Kombat, y entonces ahí debutó uno de los Jover favoritos del grupo, el señor Glacier, el Sí, man de sí, totalmente, totalmente. el man de la entrada del $1.000.000. Wow. Y entonces Mortis, que en ese tiempo yo lo que he leído era como una representación como si fuera Chansun. O sea, querían llevar
querían hacer pegar la serie de Mortal Kombat a otro, digamos, a otros medios. Pues digamos, ok, es una serie de TNT, bueno, vamos a ponerle en los programas de TNT y qué mejor, el WCW, que es el mejor programa en este momento. Y ahí se trató y digo, muestran pietajes de luchas de él y en verdad, o sea, el personaje es gallísimo, pero luchísticamente hablando, pues Canyon nunca defraudó. Así que si continuamos aquí con el tema, Aldo. Sí, ahí agregando a lo que acabas de comentar, Brian Cage era estudiante de Canyon. O sea que, imagínate, o sea, a qué nivel él estuvo viendo todo el tema de las luchas como tal, o de las movidas de Canyon más bien. También los Bucks hacen otro comentario en el cual ellos saben que si Canyon en esos momentos se hubiera revelado su secreto, pues él muy seguramente los papeles, digamos, de estos papeles, digamos, de hombres haciendo de mujeres y demás, esto siempre, o papeles gay en pocas palabras, esto se iban a un lado cómico, o sea, no lo ibas a usar como en full en todo su potencial, sino que se iba al lado cómico y ya como que ibas a desperdiciar ese talento o ya no te iban a contar para historias interesantes. Entonces, ahí luego de esto, y que una movida, dice DDP, que fue muy importante, fue que la creación de Mortis fue darle una máscara a Canyon, porque obviamente esto cubría su identidad. Entonces, luego de esto, DDP, pues todo iba muy bien en ese aspecto y bueno, DDP hace mención de que él recuerda las palabras de Canyon una vez se formó la NWO de Hogan, Nash y Scott Hall, donde simplemente él dijo, se acabó nuestro push, se acabó Sí. nuestra oportunidad, porque definitivamente ya venía la NWO arrasando con todo lo que venía en su momento. Por ahí también Canyon tuvo la oportunidad, o más bien, uno de los mayores defensores en la WCW fue Eric Bischoff, que era uno de los que estaba comandando en ese momento la federación, y era muy fanático de Canyon, trabajo, porque, o sea, hablemos como es, o sea, Canyon era un buen performer, hacía luchas bastante interesantes, pero creo que la palabra con él es que él era muy infravalorado, no le daban esas oportunidades interesantes. Entonces, esto lleva a que Eric Bischoff lo lleva a la película Ready to Rumble con David Arquette, que incluso David Arquette fue entrenado por Canyon para la película. Oh, de verdad, y te das cuenta que era una persona bastante talentosa, porque digo, además de ser trainer, le diste la oportunidad de manejar la parte, digamos, acrobática de una película, que digo, a nivel de Hollywood, pues existen personas que se dedican a esto, pero debido a que era algo de lucha libre, se necesitaba un entrenamiento especial y tú pensarías, como un fanático cualquiera, que cualquier otro luchador sería el seleccionado para esto, pero aquí fue Canyon el elegido, o sea, tú vas a hacerlo. También se comenta mucho de que esta fama de que obtuvo, digamos, esta pequeña, porque como tú mencionas, fue muy infravalorado, no se le dio el sitial que merecía, agarró un poquito de fama y su casa se convirtió en una discoteca, como decía una popular abogada acá, se formó un picasae en esa casa. y que, y que a pesar de que el lugar estaba completamente lleno de mujeres, las mismas mujeres le decían acá a Mitchell, a Sinister Minister, le decían de que "Hey, ya, yo creo que tu amigo es gay, porque había un no cel completamente de él hacia las mujeres, pues. Incluso esto llevó a que él intentara grabar hacer ver que lo grabaron teniendo sexo con una mujer, pero lo hacía solamente para demostrar o que él tratar de demostrar a la gente que no, que él era straight y todo esto. Este, también en algunas reacciones bastante violentas que menciona Mitchell,
que Mitchell en un momento comenta que ya estaba totalmente cansado y aburrido de esto. Canyon lo empujó y él sacó una pistola debajo de su almohada y le preguntan directamente en el documental, ¿tú estarías dispuesto a dispararle? Y él dijo que sí, o sea, él estaba completamente cansado ya eh, de los abusos que sufría por parte de Canyon, pero a la vez él entendía que esto pasaba debido a la bipolaridad y a la doble vida que estaba llevando. Luego de esto, eh, él pasa a lo que es WWE en este momento de la historia de la invasión, que como todos recordamos, pues fue una historia que era muchos jovers y digamos mid-carders, ya que los main eventers estaban en su casa sentados cobrando los cheques. Luego ahí hubo un episodio bastante lamentable donde se sospecha que es que ya alguien sabía lo de la sexualidad de Canyon. No sé si puedes ampliarnos este tema, JC. Bueno, sí, cuando Canyon pasa a WWE con DDP, ahí como comentaste, va cayendo como en esa zona de Jovers, así como en el midcard. Y bueno, Canyon, me parece que ya un momento que comentan ahí como que se lesiona y después de un año de recuperación regresa, pero lo mandan a hacer como una promo donde Heyman le regala una caja enorme a Undertaker que está en modo American Badass y ahí Canyon aparece así como disfrazado de Boy George cantando Do You Really Want to Hurt Me al Undertaker. Y prácticamente aquí Chris Jericho comenta que esta es una típica movida de WWE para, o sea, como para burlarse de la gente y humillarla. Y Rafael Murphy, que ya comentamos anteriormente que había estado trabajando con Canyon en WWE, dice que, o sea, que básicamente que él creía que creativamente no era, él no veía creíble que WWE hiciera esto porque había pasado un año como pagando de la rehabilitación de la lesión para que pudiera regresar y que no veía que fuera para, o sea, que regresara para ser humillado solamente. Sí, A mí me parece o sea, ya entrando en el comentario, yo creo que yo estoy totalmente con Chris Jericho para mí. O sea, es que WWE no ha hecho esto una sola vez, sino que ya lo hemos visto varias veces. Y a mí sí me parece que alguien de arriba se enteró e hizo el call de esto para humillarlo y como hacerle entender que él no era como bien recibido en ese momento, ¿no? sí, yo pienso lo mismo. Yo pienso que alguien tuvo que haber tenido el dato de esto y bueno, se viene este buqueo no favorable, algo que la verdad no es como tú mencionas, JC, ya en el pasado ha sucedido, pero me parece que este evento era simplemente para humillar y enterrar a Canyon. Por otro lado, ese es como el lado malo. El lado bueno, cuando Canyon llega a la WWF, producto del tema de la invasión y todo lo demás, Vince McMahon fue también, o sea, fue fanático de Canyon. O sea, le gustaba también cómo luchaba Canyon y bueno, ahí él recibe la oportunidad y gana los títulos en pareja con DDP en una ocasión. Entonces, una de cal, una de arena ahí para Canyon en WWE. Pero sí, lastimosamente, pues eh, talento mal utilizado. Luego de esto pasa a lo que es una etapa de entrenador y entonces ahí es donde ya oficialmente, digamos, pasa a entrenar a lo que son los Young Bucks y a Brian Cage. La verdad me impactó ver esas imágenes, por ejemplo, da a entender como que era la empresa de Brian Cage, una empresa bastante pequeña. Tuvo un combate con Canyon y como sucede en la mayoría de todos lados, le iban a dar la victoria al de mayor prestigio, en este caso Canyon, y él dijo, no, no, gana tú, o sea, estás en tu casa, es tu empresa, es tu ciudad, gana tú, y
se nota el cambio físico que ha tenido lo que es el señor Brian Cage, la verdad, era como otra persona completamente. No sé si puedes seguir en el siguiente punto, Aldo. Sí, bueno, Canyon luego de su paso por WWE, pues él empieza a ser entrenador, ahí donde conoce a los Young Bucks, a Brian Cage y todo lo demás. Ahí entra un amigo de él llamado Luke Hawx, que también incluso se hizo su tatú en Mordis en el brazo. Y él cree que Canyon hizo un tremendo trabajo impactando vidas, impactando el negocio, y que solamente no llegó a sus amigos, sino también a todos los que entrenaron con él. Otro tema que se habla bastante con Canyon y que creo que fue bastante notorio dentro de las declaraciones del Sinister Minister es que, o sea, de repente todo estaba bien y de repente Canyon se arrebataba. No sé si esto tendría que ver con el desorden bipolar. Habla de muchos temas de, digamos, hubo una parte que se comentaba en la cual Canyon de la nada empezó a ahorcar al Sinister Minister y de repente a los segundos el man, discúlpame que no quise hacer esto. O sea, era un tema, siempre con Canyon era un tema muy volátil, por decirlo de una manera. Por ahí después también hubo otra ocasión que también estaban en lo mismo, e incluso el Sinister Minister tenía una pistola a mano, le apunta y le dice que no hiciera eso. Y, o sea, siempre esa relación entre esos dos, pues había de todo. Y honestamente fue bastante impactante cómo el Sinister Minister lo relata. Y muchas veces siento que también como que Canyon como que simplemente él mismo tenía estos cambios de conducta y demás. Él incluso cuando pasa este evento de lo de Boy George, él lo considera como algo muy malo para él, para su carrera. Y luego al poco tiempo Orlando Jordan sale también que se declara gay, y a Orlando Jordan pues sí le dan, no es que le dieron grandes historias, pero sí le permitieron pues tener una carrera en WWE por esto, y Canyon se ofusca demasiado porque no le dieron esa oportunidad a él. Simplemente se vio como que, bueno, alguien lo supo y le hicieron una humillación, pero bueno, a Orlando Jordan sí le dieron la oportunidad. Entonces yo creo que eso a Canyon lo desarmó totalmente, esa situación. Mira, luego hay una parte bastante controversial donde Matt Jackson nos indica que recibió llamadas del mismo Caño diciéndole que se quería matar. Y ahí entra lo que tú estabas mencionando, Alto, de la bipolaridad, que quizás en un momento quería matarse y de repente se lo olvidaba y ya no lo quería hacer. Digo, la verdad es un tema bastante complicado y por la forma en que él lo estaba pasando, puede estar equivocado, me da a entender que él no se estaba tratando o quizás no estaba tomando la medicación correspondiente. Oye, también hay otra cosa, otros comentarios aquí que se mencionaron y que pude ver en algunos videos en YouTube, que hubo como, hablando nuevamente de este tema, una mini cancelación a John Cena y de nuevo a Ric Flair, porque en un video que ponen de John Cena, que fue a este programa de Howard Stern, y dijo que Chris Canyon simplemente no era lo suficientemente bueno. Y hay una llamada de Ric Flair a ese mismo programa donde también dice que Canyon simplemente no era suficientemente bueno y que como que el tiempo va y viene y simplemente no, pues como que ninguno de los dos le da el valor a él que se merece. Y digo, no es que tengan que alabarlo o decirle mentiras en cuanto a su talento, pero lastimosamente una persona con el estatus mental de Canyon, creo que haber escuchado ese tipo de comentarios, creo que fue como otro clavo más en ese ataúd, digo, porque definitivamente horrible, horrible. Totacé, no sé si quieres continuar acá. Sí, bueno, para hablar sobre eso que dijiste, Tommy, para mí, o sea, prácticamente yo pienso que John Cena y Ric Flair siguieron órdenes de arriba de entrar en este programa, pues, porque, o sea,
De verdad que yo creo que no tocaban, o sea, no tocaba en ese momento tirarle a Canyon. Si bien es cierto, quizás ellos no sabían por lo que estaba pasando en Canyon, porque prácticamente lo que se dice es que él se reservaba mucho las cosas. Y bueno, poca gente conocía muy bien cómo estaba Canyon. Bueno, aquí también hay un episodio con Canyon, con su amigo Hobbs, que se va a vivir con Canyon y otros amigos. Y dice que Canyon, o sea, como que de la nada empieza a tener alucinaciones. Y Canyon cuenta que le cuenta a sus amigos que él se sentía como que estaba en un puente infinito y que había bajado un alien y que había tenido un encuentro con los aliens y que también Canyon estaba como buscando ¿cómo decirlo? Como un local que había que era como de cientología. Entonces aquí ya, o sea, prácticamente te están diciendo que Canyon quizás pudiera presentar síndrome de bipolaridad, paranoia, o sea, tenía alucinaciones, de verdad que estaba bastante mal el señor Chris Canyon, y más si no había sido tratado, pues creo que era otra bomba de tiempo también que teníamos, que al final queda demostrado que sí es. Bueno, ya remontándonos al 2010, Sinister Minister cuenta que llega un punto en la vida de Canyon que o sea, él presencia la lucha, la peor lucha de la carrera de Canyon, que incluso hasta los fanáticos dentro del venue se estaban riendo de él, y que bueno, que prácticamente como que ya le había llegado su hora, pues le había llegado su hora dentro de la lucha libre como performer, pero que él notó que Canyon en la fiesta, o sea, más allá de lo que le había pasado en la fiesta después del evento, estaba como bien, pues estaba súper feliz. E incluso la gente que estaba dentro de la fiesta, o sea, aplaudía a Canyon por las cosas que decía, porque lo veía muy alegre, contaba chistes y tal, y estaba conversando con los fanáticos también. Y nada, también lo que se cuenta es que llega un momento donde también Canyon termina siendo o sea, como un role model para muchos fans que siguieron su carrera a pesar de no estar en las grandes compañías, y más siendo uno de los primeros luchadores abiertamente gay que todavía estaban en activo. Así que Sinister Minister ahí como que lo cuenta y bastante emocionado también, ¿no? Sí, por ahí también se encuentra dentro de este evento que luego de esa lucha en la cual lució mal, pero que Canyon se sentía feliz, Michel nota que Canyon se agarraba mucho la espalda, o sea, estaba con mucho dolor de espalda. Luego Canyon le confiesa de que se había tratado de suicidar saltando al frente de un carro unos días antes. Luego de eso tuvieron otro altercado entre ellos dos y que después llegó a una conversación de amigos. Y luego de esa conversación, pues Mitchell cree que Canyon ya estaba pensando en los temas de suicidio. Y bueno, no mucho después de eso, pues ocurre lo que fue la sobredosis de antidepresivo en su casa de cuando estaba niño en Sunnyside. Y ya para concluir lo que es el programa, pues el mismo Mitchell hace como un llamado de que si ustedes conocen a alguien con algún tipo de enfermedad mental, desórdenes bipolares, esquizofrenia, pero que en Estados Unidos sí aparentemente hay como, digamos, más medios o más formas de que uno pueda llamar y obtener algún tipo de consejo, hasta médico, si requieres algún tipo de medicación, que en verdad, por lo menos en este tipo de cosas específicamente, sí me alegra que tengamos una sociedad tan sensitiva, porque antes una persona que era bipolar o que sufría depresión, pues
simplemente lo veían como que estaba loco. Como este man está loco, este man, ¿qué le pasa? O sea, no lo consideraban como una enfermedad, sino como una simple gana de joder, pues. Sí, y alguien como débil también, ¿no? Exacto, y pues afortunadamente ahora ya hay médicos, hay hasta una rama de la medicina que se trata completamente de esto. Y pues afortunadamente tenemos ayuda, muchos tipos de ayuda para personas que estén sufriendo de esto. No sé si desean decir algo ya para concluir, Aldo. Sí, recientemente hablando de este tema digamos, problemas mentales y demás, recientemente acabamos de pasar lo de Daphne, también lamentable, que ocurre por quizás situaciones diferentes, pero creo que también había temas mentales involucrados. Es importante que, bueno, como tú dices, Tommy, ahora se le da notoriedad a este tipo de temas. Antes eso era como motivo de burla o motivo de no ayuda. Ahora se toma con más seriedad este tema. Creo que mucho también el tema de la pandemia ha ayudado a esto. Y bueno, cerrando los comentarios de Canyon, pues definir o resumir esta carrera de Canyon es hablar un poco pues de una persona que tenía un skill luchístico, logró cierta notoriedad, se rodeó de personas importantes. A mí me parece que esa pareja que hizo con Bam Bam Bigelow y DDP fue muy bueno para él, le dio un sitial bastante interesante. Pero bueno, una vez más, los puntos mentales, los problemas personales de él, pues esto acaban con su vida. Y bueno, fue algo que también va a ser recordado como un luchador muy técnico, infravalorado. Y sigo con esa palabra porque me parece que Canyon tenía mucho que ofrecer en el ring. Incluso me gustaba mucho su finisher, que era el flatliner. Y si te pones a ver, muchas de las movidas, incluso del mismo Brian Cage hoy en día, son del librito de Canyon. O sea, es algo impresionante cómo Canyon pues dejó ese legado. JC. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Aldo y yo solo quería agregar que Chris Canyon es otro de los casos donde eh, el luchador y la persona es un genio en lo que hace, o sea, en este caso la lucha libre, pero simplemente sus problemas fuera del ring y fuera de los escenarios termina jugándole una muy mala pasada y nada, creo que no se valora lo que teníamos en el momento, sino hasta que ahora que ya no está y que vemos que chuzo, wow, todo lo que pudo haber logrado Canyon si se le hubiera dado la oportunidad dentro de la lucha libre, o sea, para poder escalar en los rankings y tal, y si se le hubiera dado la ayuda de todo este tema de psicología o ayuda médica, ¿no? Sí, es una parte bastante importante, incluso en otras disciplinas, no solamente es ser el performer, sino tener la salud mental. Obviamente no es algo, digamos, tan grave como lo de Canyon, que aquí acabó con su vida, pero a modo de relajo y en serio, por lo menos nosotros acá siempre nos burlamos de la selección de Panamá de que le metía los goles después del minuto 80 y eso es algo psicológico, o sea, llegaba al minuto 80 y era como que a la defensa de Panamá se le olvidaba defender. Se desconectaba así. Sí, se desconectaba y digo, es algo mental. El hacer deportes no es solamente hacer la parte física, necesitas mucha parte mental. Así que bueno, haciendo énfasis en lo que se dijo al final de este programa, pues si alguno de ustedes conoce o alguno de ustedes es víctima de este tipo de enfermedades o de males, pues busque ayuda, no se lo quede para usted, no crea en eso de que eso es para locos o para gente débil, ya que lamentablemente tiene consecuencias muy graves. Ya para terminar, pues dándole las gracias a la Trifulca Wrestling Media por el espacio en sus redes sociales y en diferentes plataformas de podcast. Debajo del post, pues van a ver el link a las diferentes redes sociales donde pueden obtener más material o escuchar los diferentes episodios. Gracias
Aldo, gracias JC. Nos vemos la siguiente semana y que pasen todos ustedes muy buenas noches.